Aunque Roma conquistó Grecia con sus disciplinadas legiones y su despiadada maquinaria política, la verdadera ironía de la historia es que fueron los griegos, silenciosamente, quienes finalmente conquistaron a los romanos. Roma podía subyugar reinos, imponer tratados y destruir ciudades, pero había algo que no podía aplastar con su espada, la fuerza invisible de la cultura griega. El arte, la filosofía, los mitos y las formas de vida comenzaron a infiltrarse en la vida romana mucho antes de que ambas potencias se enfrentaran en el campo de batalla. Era como si Roma hubiera ganado en cuerpo pero perdido en alma. Esta influencia comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente, surgiendo de lugares alejados del corazón de Roma. En el sur de la península itálica y en Sicilia, existían prósperas colonias griegas, un territorio conocido como la Magna Grecia. Allí florecieron ciudades como Tarento y Siracusa, verdaderas joyas mediterráneas que vibraban con el comercio, la ciencia, el teatro y la religión. Para los romanos, que aún consolidaban su poder regional, entrar en estos vibrantes puertos era como vislumbrar otro mundo. Por un lado, la fascinación por la sofisticación y la riqueza cultural que irradiaban estas ciudades; por otro, el miedo, pues estas mismas colonias eran militarmente fuertes y capaces de oponer resistencia. Imaginemos a un comerciante romano del siglo IV a.C., acostumbrado a las calles sencillas y austeras de Roma, desembarcando en Siracusa. Ante él se alzan colosales templos dedicados a Apolo y Atenea, con columnas tan altas que parecían tocar el cielo. En las plazas, los filósofos debaten sobre la naturaleza del alma, los dramaturgos escenifican tragedias conmovedoras y los escultores trabajan el mármol con precisión divina. Para este romano, la experiencia es abrumadora, siente, a la vez, envidia y admiración, miedo y deseo. Era la percepción de que existía una civilización que no solo luchaba bien, sino que también pensaba, creaba y encantaba a un nivel que Roma aún no había alcanzado. E incluso sin una confrontación directa, los romanos ya absorbían indirectamente elementos de este mundo helénico. Los responsables de este puente cultural fueron sus vecinos del norte, los etruscos. En constante contacto con los griegos, los etruscos actuaron como transmisores de prácticas, símbolos e inventos. Así fue como el alfabeto griego, adaptado por ellos, llegó a Roma, sirviendo de base para lo que más tarde se convertiría en el alfabeto latino, el mismo alfabeto que estructura gran parte de la escritura occidental actual. Pero no se trataba solo de escritura, estilos artísticos, tradiciones religiosas e incluso juegos de gladiadores se filtraron a través de esta red de intercambios culturales. Este intercambio moldeó algunos de los cimientos más perdurables de la identidad romana. La religión, por ejemplo, quedó profundamente marcada por este contacto. Los romanos, pragmáticos como eran, no destruían fácilmente a los dioses de otros pueblos, preferían incorporarlos, reinterpretarlos. Gradualmente, sus deidades comenzaron a mezclarse con las griegas, en un sincretismo que acercó a Hércules a Heracles, a Júpiter a Zeus y a Venus a Afrodita. Así, Grecia no solo influyó en Roma, sino que también sembró las semillas de un panteón que aún resuena en la memoria de Occidente. La ironía de la conquista ya se gestaba mucho antes de que Roma invadiera Macedonia. Pues, mientras Roma afilaba sus espadas, Grecia ya se insinuaba en su imaginación, moldeando costumbres, creencias y ambiciones. Y cuando, siglos después, los generales romanos declararon haber liberado o derrotado a los griegos, lo cierto es que muchos de sus soldados, cónsules e incluso senadores ya llevaban en su interior un alma profundamente tocada por el espíritu helénico. Mucho antes de que Roma se enfrentara directamente a Grecia en el campo de batalla, su cultura ya había recibido influencias helénicas, aunque no directamente. Este contacto inicial se produjo a través de un pueblo que, durante siglos, fue tan enigmático como poderoso, los etruscos. Los etruscos habitaban la región al norte de Roma y mantenían intensas relaciones comerciales y culturales con las colonias griegas de la Magna Grecia. Eran un pueblo sofisticado, con un notable dominio de la metalurgia, la ingeniería y, sobre todo, de las artes religiosas. Para los romanos en ciernes, los etruscos eran más que simples vecinos, eran maestros, transmisores e intérpretes de un mundo griego que Roma aún no comprendía del todo. Uno de sus legados más claros fue la escritura. Los etruscos, que habían adaptado el alfabeto griego, lo transmitieron a Roma. Poco a poco, los símbolos se transformaron y adaptaron, hasta consolidarse en el alfabeto latino, el que, con pequeñas variaciones, aún estructura la comunicación de miles de millones de personas en la actualidad.
Cuando un joven romano trazaba sus primeras letras en una tablilla de cera, reproducía sin saberlo los ecos de una tradición que provenía de mucho más allá del Lacio, una herencia filtrada por los etruscos, pero nacida en las ciudades de la Grecia arcaica. Pero la escritura era solo el comienzo. Los etruscos también transmitieron estilos de arte y arquitectura que ya llevaban el sello de la estética helénica. Sus tumbas, decoradas con vibrantes frescos, revelaban narraciones mitológicas, banquetes y procesiones, imágenes que impresionaron a los primeros romanos y moldearon su visión de cómo debía preservarse la memoria de los muertos. Incluso ciertos rituales religiosos, cargados de símbolos, presagios y adivinaciones, fueron heredados de este intercambio. En el ámbito religioso, este filtro cultural era aún más profundo. Los dioses etruscos, a su vez, ya estaban influenciados por sus homólogos griegos. Así, cuando los romanos comenzaron a identificar a sus deidades con figuras helénicas, este proceso no se produjo de repente, sino como una transición lenta iniciada por el contacto con los etruscos. La idea de que un dios no necesitaba ser exclusivo, sino que podía tener múltiples rostros y nombres, se convirtió en una costumbre romana. Era como si cada deidad fuera un espejo, a veces reflejando un rostro latino, a veces uno griego. Imaginen la escena: un joven romano del siglo VI a.C., llevado por su padre a una ceremonia religiosa etrusca, observa a sacerdotes vestidos con ropajes ricamente bordados, interpretando señales en el cielo o en las entrañas de los animales sacrificados. Aún no comprende el origen de tales rituales, pero estas imágenes permanecerán grabadas en su mente. Décadas más tarde, al escuchar historias de Zeus o Atenea, reconocerá en los gestos y símbolos algo ya familiar, aunque reinterpretado al estilo romano. Poco a poco, Roma absorbió más que prácticas, absorbió una cosmovisión. La idea de que la vida estaba gobernada por complejas fuerzas divinas, que podían comprenderse y quizás controlarse mediante ritos y presagios, provino en gran medida de este puente etrusco-griego. No se trataba solo de copiar, sino de aprender a verse a uno mismo como parte de una tradición más amplia, conectada con el Mediterráneo. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Roma, posteriormente conocida por su disciplina militar y su administración pragmática, fue moldeada desde el principio por una sensibilidad extranjera. El romano que marchaba con su espada a conquistar pueblos desconocidos ya llevaba en su interior fragmentos culturales de Grecia, filtrados y transformados por los etruscos. Era como si la futura grandeza romana hubiera sido, en parte, esculpida por manos ajenas. Poco a poco, los dioses de Grecia comenzaron a insinuarse en el corazón religioso de Roma. Para un pueblo profundamente práctico como los romanos, la religión no era solo devoción, era política, era orden social, era la garantía de que el favor de los dioses sostendría la estabilidad de la república. Por lo tanto, al encontrarse con el esplendor de los cultos helenísticos, no buscaron destruirlos, sino integrarlos en su propio universo. Los romanos poseían un panteón de deidades antiguas, vinculadas a la naturaleza, la fertilidad y el hogar. Pero estos dioses eran a menudo figuras vagas, sin grandes narrativas que los respaldaran. Grecia, en cambio, ofrecía mitos llenos de dramatismo, dioses con personalidades intensas y héroes que desafiaban tanto al destino como a los mortales. La fusión parecía inevitable. Júpiter fue asimilado a Zeus, Venus a Afrodita, Marte a Ares, Minerva a Atenea. No se trataba solo de una traducción de nombres. Era la incorporación de un rico entramado de historias y símbolos que hacían a los dioses romanos más vívidos y cercanos. Entre todos ellos, destaca un ejemplo: Hércules. El héroe griego, célebre por sus imposibles hazañas, alcanzó un prestigio especial en Roma. Era visto no solo como una figura mitológica, sino como un modelo de virtud, coraje y resistencia. Hércules representaba el ideal de superación que fascinaba a los romanos. Un pueblo acostumbrado a luchar contra la adversidad para expandir sus dominios. Así, se construyeron templos en su honor, y su figura pasó a formar parte de la memoria colectiva de la ciudad. Imagínese a un soldado romano entrando en Tarento o Siracusa en el siglo III a.C. Al pasar por un templo dedicado a Apolo, ve ofrendas, imágenes de oro y esculturas que representan escenas de batallas divinas. Escuchando las historias cantadas por poetas locales, descubre las aventuras de héroes que se enfrentan a monstruos y dioses que gobiernan con pasión e ira. Para este soldado, esto no es solo entretenimiento, es una invitación a reinterpretar su propia fe, a ver a Júpiter no solo como el dios de los cielos, sino como un Zeus que domina el destino de los hombres con truenos y relámpagos.
Este proceso no ocurrió instantáneamente, sino a lo largo de siglos de contacto, viajes e historias. Los mercaderes traían pequeñas estatuas de dioses. Los sacerdotes narraban mitos en rituales y los artistas plasmaban escenas que antes pertenecían a la imaginación griega en mosaicos y murales. Con el tiempo, los romanos dejaron de distinguir entre su panteón y el griego. Se habían convertido en dos caras de una misma tradición. Este sincretismo religioso moldeó algunos de los cimientos más perdurables de la civilización romana. Ofrecía no solo dioses más ricos en símbolos, sino también un imaginario común que uniría a generaciones. Los jóvenes romanos crecieron oyendo hablar tanto de Rómulo y Remo como de Ulises y Aquiles. La poesía, la escultura y los ritos se convirtieron en vehículos de una memoria colectiva que difuminaba la línea entre el fin de Roma y el comienzo de Grecia. Fue el comienzo de un matrimonio cultural que cambiaría para siempre el destino de Roma. Porque si las legiones expandían las fronteras con espadas, serían los mitos, procedentes de Grecia, los que expandirían el alma de Roma. El gran punto de inflexión en la relación entre Roma y Grecia no fue religioso ni cultural, sino militar. Para el siglo III a.C., Roma ya había consolidado su posición como potencia en la península itálica, y con su victoria sobre Cartago en las guerras púnicas, había cobrado prominencia como una fuerza irresistible en el Mediterráneo occidental. Con Aníbal derrotado y Cartago humillada, la mirada romana se volvió hacia Oriente, hacia el mundo helenístico surgido tras la muerte de Alejandro Magno. Allí, reinos como la Siria seleucida, el Egipto ptolemaico y, sobre todo, Macedonia competían por el poder y el prestigio. Entre todos ellos, Macedonia parecía ser el rival natural de Roma. Fue en este contexto que comenzaron las guerras de Macedonia, una serie de conflictos que duraron del 214 al 148 a.C. En definitiva, fueron más que disputas territoriales, representaron un choque de tradiciones militares y cosmovisiones. Por un lado, la falange macedonia, heredera directa de Filipo II y Alejandro, famosa por sus largas lanzas y sus muros de escudos casi impenetrables. Por otro, la legión romana, más flexible, dividida en manipulistas capaces de moverse con rapidez y adaptarse a terrenos irregulares. El enfrentamiento decisivo llegó en el año 197 a.C., en la batalla de Cinoscéfalos. Bajo el mando de Tito Quincio Flaminino, las legiones se enfrentaron al ejército macedonio. El campo de batalla era irregular, salpicado de colinas, un terreno que favorecía la movilidad romana. La falange, poderosa en terreno llano, perdió cohesión. Uno de los flancos avanzó demasiado, abriendo una brecha que los romanos explotaron sin piedad. Fue una victoria contundente, no solo por el resultado militar, sino por lo que simbolizaba. La falange, símbolo del genio griego, se derrumbó ante la pragmática flexibilidad de las legiones. Flaminino, sin embargo, no se limitó a vencer con las armas. Al año siguiente, durante los Juegos Sísmicos de Corinto, realizó un gesto político calculado y brillante. Declaró la libertad de los griegos. En el estadio abarrotado, ante una multitud que solo esperaba la celebración atlética, su voz resonó, proclamando que las ciudades-estado helénicas serían libres y autónomas, sin más amos extranjeros. El anuncio fue recibido como un milagro. Los testigos cuentan que el público vitoreó con tanta fuerza que el sonido pareció estremecer el aire, como si fuera un trueno de Zeus. Por un momento, Roma fue vista no como una conquistadora, sino como una libertadora. Flaminino fue aclamado como un héroe, casi un nuevo Alejandro, y las multitudes salieron a las calles para alabarlo. Pero la promesa de libertad conllevaba una semilla de ambigüedad. Porque Roma, aunque se presentaba como protectora, ya estaba tejiendo su red de influencia sobre el mundo griego. Esta serie de guerras demostró más que superioridad militar. Representó el encuentro de dos civilizaciones. El esplendor de Grecia, su filosofía, su arte, su memoria heroica, se enfrentaba ahora a la disciplina, el orden y la ambición romanos. Macedonia caería derrotada, pero el choque entre la falange y la legión, entre el glorioso pasado y el futuro emergente, se marcaría como uno de los momentos decisivos en los que Roma comenzó a dominar el Mediterráneo oriental. La culminación de las guerras en Oriente llegó en el año 168 a.C. con la batalla de Pydna. Allí, Macedonia fue definitivamente derrotada. Para los romanos, fue más que una victoria estratégica. Confirmó la superioridad de la legión sobre la falange y el fin de uno de los últimos grandes reinos helenísticos capaces de rivalizar con Roma. Pero,
Irónicamente, la victoria militar abrió la puerta a una invasión mucho más sutil, la invasión de las ideas. Después de Pydna, miles de griegos fueron llevados a Roma como prisioneros. Pero, a diferencia de otros pueblos conquistados, no eran vistos simplemente como mano de obra. Entre ellos se encontraban médicos, filósofos, maestros, historiadores y artistas. Estas figuras llegaron a desempeñar un papel inesperado, se convirtieron en tutores de la élite romana. Un ejemplo famoso es el de Polibio, el historiador griego, capturado y llevado a Roma. Lejos de ser un simple cautivo, terminó integrándose en los círculos políticos romanos, convirtiéndose en mentor y consejero de jóvenes aristócratas. Su testimonio se convertiría en una de las principales fuentes para comprender tanto la historia de Grecia como el funcionamiento de la propia República Romana. En los hogares de los patricios, este fenómeno se hizo visible. Los jóvenes romanos, hijos de senadores y cónsules, recibían instrucción de tutores griegos. Aprendían no solo a leer y escribir, sino también a dominar la retórica, la argumentación filosófica y la disciplina del pensamiento crítico. Por primera vez, los romanos entraron en contacto profundo con Sócrates, Platón y Aristóteles. Para la juventud aristocrática, estudiar con griegos dejó de ser un mero privilegio, se convirtió en un símbolo de estatus y refinamiento. Es fácil imaginar la escena, en una villa romana a las afueras de la ciudad, mientras los soldados regresaban de las campañas con el botín. Dentro de la casa un joven heredero repetía en voz alta pasajes de Homero, bajo la supervisión de un profesor de griego. Las paredes resonaban tanto con los sonidos de la victoria militar como con las palabras que formarían la futura élite intelectual de Roma. Este contacto no se limitaba a las familias poderosas. La presencia de los griegos en la ciudad trajo consigo nuevas prácticas médicas, nuevos estilos artísticos y nuevas formas de entender el mundo. A medida que Roma crecía en poder, también crecía su dependencia de un conocimiento que no le pertenecía, pero que adoptó y transformó. Esta coexistencia, sin embargo, no estuvo exenta de tensiones. Muchos romanos veían con recelo la influencia helénica. Algunos consideraban a los griegos decadentes, aficionados a la sofisticación inútil que podía debilitar el carácter duro y austero del ciudadano romano. Escritores como Catón el Viejo advertían del peligro de la contaminación moral. Pero a pesar de las críticas, la penetración cultural era irresistible. El mismo Senado que temía la seducción de la filosofía griega seguía enviando a sus hijos a aprenderla. En esencia, Roma se estaba transformando. Al derrotar a Macedonia, subyugar a las ciudades-estado y acoger a miles de griegos dentro de sus fronteras, Roma no solo expandió sus territorios, sino también sus horizontes intelectuales. El imperio que había crecido con espadas ahora crecía con libros, discursos e ideas. El año 146 a.C. marcó uno de los episodios más dramáticos de la historia romana y griega, el saqueo de Corinto. La ciudad era uno de los centros más prósperos de Grecia, famosa por su riqueza, sus obras de arte y su posición estratégica entre los mares Egeo y Jónico. Pero para Roma, también representó insubordinación. Las reiteradas revueltas y los intentos de resistir la creciente tutela romana dieron lugar a una respuesta despiadada. Bajo las órdenes del cónsul Lucio Mumio, las legiones invadieron Corinto. El ataque fue brutal. Las fuentes describen incendios que consumieron templos y casas, tesoros saqueados y la masacre de la población masculina, mientras que las mujeres y los niños fueron esclavizados. Fue el precio de la desobediencia ante un poder que ya no toleraba desafíos. Y, sin embargo, en medio de la destrucción, también nació algo paradójico, la admiración. Mientras los soldados saqueaban la ciudad, se toparon con esculturas de bronce, estatuas de mármol, delicadas pinturas y jarrones pintados con escenas de dioses y héroes. Muchos no comprendieron plenamente el valor estético de lo que veían. Se cuenta que Mumio, al enviar obras maestras a Roma, advirtió a los transportistas, casi con ingenuidad, si perdían o dañaban una estatua, debían reemplazarla por otra igual. Para él, el concepto de singularidad artística aún le era ajeno. Pero incluso con esta ingenuidad inicial, algo cambió. Los tesoros de Corinto no solo llenaban los templos y palacios romanos, sino que también despertaron una fascinación duradera. Los romanos comenzaron a decorar sus hogares con obras griegas, a coleccionar esculturas y a valorar el prestigio que conllevaba poseer arte helénico. La brutalidad de la conquista se transformó gradualmente en admiración estética.
Este contraste, destrucción y reverencia, reveló una contradicción central en la relación romana con Grecia. A medida que Roma aplastaba militarmente la autonomía griega, se volvió cada vez más dependiente de su cultura. Al arrasar Corinto, Roma no borró a Grecia, la absorbió, integrándola en el corazón mismo de su identidad. El saqueo del 146 a.C. es, por tanto, un símbolo poderoso. Marca la sumisión definitiva de la Grecia política a Roma, pero también el triunfo de la Grecia cultural dentro de Roma. Las espadas romanas silenciaron a las ciudades-estado, pero las estatuas, los textos y las ideas griegas encontraron un nuevo hogar y una nueva etapa dentro del imperio emergente. Si las estatuas griegas de mármol encontraron un nuevo hogar en los atrios romanos, también lo hicieron la literatura y el teatro. Grecia había legado al mundo epopeyas como la Ilíada y la Odisea, tragedias que exploraban el dolor humano y comedias que satirizaban la vida cotidiana. Para los romanos, que hasta entonces contaban con una tradición literaria más restringida y pragmática, este universo era a la vez deslumbrante y desafiante. La introducción de este legado comenzó con las traducciones. Livio Andrónico, un griego esclavizado y posteriormente liberado, tradujo a Homero al latín en el siglo III a.C., haciendo accesibles las aventuras de Aquiles y Ulises a la juventud romana. Fue el primer paso, Roma aprendió a hablar con voz propia a través del alma griega. Pronto, poetas como Ennio continuarían este impulso, creando una poesía épica que buscaba rivalizar con los modelos helenísticos, pero siempre con un toque romano, más austera, más política, más centrada en la gloria de la República. El teatro romano también se inspiró en las formas griegas. Las tragedias basadas en Eurípides o Sófocles se adaptaron al teatro latino, pero se modificaron para reflejar los valores locales. Mientras los griegos exploraban dilemas existenciales y el peso del destino, los romanos enfatizaban el deber, el honor y la virtud cívica. En las comedias, el intercambio fue aún más claro. Plauto y Terencio se inspiraron directamente en los autores griegos de la llamada Comedia Nueva, pero adaptaron las tramas para atraer al público romano, añadiendo jerga, sátira política y un humor más directo. Es fácil imaginar a un ciudadano romano asistiendo a una obra de teatro en el foro o en un teatro de nueva construcción. El escenario podía ser griego, los nombres de los personajes extranjeros, pero la risa, las lecciones morales y la catarsis ya pertenecían al pueblo de Roma. Era un espectáculo de traducción cultural y también de apropiación. Este proceso de absorción literaria transformó el propio latín. El contacto con la riqueza del vocabulario griego obligó a la lengua romana a ampliar sus posibilidades, crear nuevos términos y convertirse en un vehículo para la filosofía, la poesía y el teatro a una escala sin precedentes. Gracias a esta fusión, el latín se consolidó no solo como lengua jurídica o militar, sino también como lengua cultural, capaz de interactuar con la tradición helénica en igualdad de condiciones. Así, en el ámbito literario, se repitió la misma paradoja ya observada en las artes y la religión. Roma dominaba Grecia con sus legiones, pero era Grecia la que cautivaba a Roma con sus palabras. Al final, no se trataba de una simple imitación. Era una fusión, el alma griega expresada a través de la voz romana. Si la literatura y el teatro moldearon la voz de Roma, fue la filosofía la que moldeó su mentalidad. Desde el siglo II a.C., cuando los jóvenes aristócratas comenzaron a estudiar en Atenas y Rodas, la élite romana encontró en la reflexión helénica algo que trascendía la estética, una guía para la vida pública y privada. Las grandes corrientes del pensamiento griego cruzaron el Mediterráneo y arraigaron en el corazón de la República. El estoicismo, con su énfasis en la virtud, la disciplina y el control de las pasiones, caló hondo en una sociedad marcada por la guerra y la política. Generales y senadores vieron en la filosofía estoica un código moral que fortalecía su autoridad. Para ellos, gobernar requería no solo fuerza, sino también autodominio. El estoico era, en cierto sentido, el ideal romano, resiliente, racional, preparado para afrontar tanto la gloria como la ruina. El epicureísmo, en cambio, parecía menos compatible a primera vista. Abogaba por la búsqueda de la tranquilidad y el placer moderado, la huida del dolor y la perturbación. Pero en medio de las intrigas del Senado y el peso de la ambición, muchos romanos también encontraron consuelo en este camino. Para los intelectuales que buscaban escapar de la agitación política, la filosofía de Epicuro ofrecía un refugio discreto, casi una forma de resistencia silenciosa ante las crueles exigencias de la vida pública.
En este contexto, un nombre surgió como puente entre Roma y Grecia: Marco Tulio Cicerón. Orador y estadista incomparable en tiempos turbulentos, absorbió profundamente las lecciones de las escuelas filosóficas griegas durante sus años de estudio en Atenas. Pero Cicerón no se limitó a repetir ideas. Tradujo, adaptó y reconfiguró el pensamiento helenístico para la realidad romana. Sus obras filosóficas, sobre la moral, la justicia, la amistad y el deber, buscaban ofrecer al pueblo y a la clase dirigente no solo erudición, sino una guía práctica para la vida cívica. Es difícil sobreestimar su impacto. En los hogares patricios, los jóvenes romanos eran instruidos por tutores griegos que les enseñaban retórica, lógica e historia. La educación ya no consistía solo en el dominio de las letras, sino también en la formación para el gobierno. Viajar a Atenas o Rodas se convirtió en un rito de paso, un símbolo de estatus, pero también en una forma de sumergirse en el patrimonio intelectual del mundo helenístico. Con el tiempo, la filosofía dejó de ser un lujo para unos pocos y comenzó a moldear el etos romano. Al leer los discursos de Cicerón, se percibe la fusión, la claridad latina con la profundidad griega, el espíritu práctico de Roma apoyado en la sabiduría ateniense. En esta unión, Roma encontró no solo una identidad cultural, sino también una base intelectual que influiría en el pensamiento occidental durante siglos. Si la filosofía moldeó la mente y la literatura la voz, el arte y la arquitectura fueron los ojos con los que Roma comenzó a contemplar el mundo. Los romanos no solo conquistaron territorios, conquistaron imágenes, formas y estilos, transformándolos en símbolos de su propio poder. Muchas de las esculturas que hoy identificamos como romanas son en realidad copias en mármol de originales griegos de bronce. El destino fue cruel con estas obras helénicas, el metal precioso solía fundirse, pero el gusto romano por la preservación estética garantizó que sus contornos sobrevivieran, se replicaran y se difundieran en villas, plazas y templos. Los romanos no copiaban por sumisión, sino por reverencia y deseo de apropiación. Para ellos, cada estatua griega era un testimonio de sofisticación que, una vez trasladada a Roma, legitimaba el prestigio de la élite. En arquitectura, el diálogo fue aún más impactante. Roma heredó los órdenes clásicos, dórico, jónico y corintio, y los multiplicó en templos, basílicas y foros. Pero no se limitó a la imitación. El ingenio romano incorporó la majestuosidad de las cúpulas, la solidez de los arcos y la funcionalidad de los acueductos. El resultado fue una fusión única. La estética refinada de Grecia se combinó con la practicidad y monumentalidad romanas. Un visitante que paseaba por el foro romano en pleno apogeo de la República veía ante sí no solo columnas erigidas de estilo helénico, sino también la audacia de la ingeniería romana, que buscaba la eternidad. El Panteón, con su inmensa cúpula, no habría sido posible sin esta síntesis. La belleza griega proporcionó la forma, el cálculo romano, la durabilidad. Incluso en el ámbito doméstico, el gusto helénico impregnaba la arquitectura. Las villas aristocráticas se adornaban con mosaicos inspirados en temas griegos. Los jardines evocaban el ideal helénico de armonía con la naturaleza y las colecciones privadas de estatuas funcionaban como galerías íntimas de la cultura conquistada. Poseer una pieza griega era más que un simple adorno. Demostraba a los visitantes que el propietario de la casa tenía acceso a un pasado que simbolizaba el refinamiento. Así, la piedra y el mármol se convirtieron no solo en materiales de construcción, sino también en narrativas. Cada columna erigida, cada relieve tallado, cada espacio público diseñado contaba una historia de conquista y transformación. Grecia ofrecía inspiración, Roma, eternidad.